¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más grande esperándote? Ese sentimiento constante de que tu vida no es solo el resultado de las decisiones que tomaste, sino que de alguna manera fuiste apartado para un propósito especial. La verdad es que no todo el mundo es capaz de ver lo que se esconde entre las líneas de la existencia. Muchos pasan por la vida sin darse cuenta de que fueron elegidos para algo extraordinario. Pero ¿y si te dijera que los desafíos que enfrentas, las batallas que parecen imposibles y el peso que sientes sobre tus hombros podrían ser señales de que estás destinado a cumplir una misión divina? Sí, eso es correcto. No es casualidad que sientas este llamado. Quizás seas uno de los elegidos que Dios preparó desde el principio para liderar, sanar o inspirar. En este vídeo, exploraremos las Escrituras y descubriremos los tipos de elegidos que Dios llama para cumplir su plan. Verás que desde los profetas hasta los guerreros espirituales, todos juegan un papel fundamental en una narrativa mucho más grande de lo que podemos imaginar. Prepárate, porque al reflejar estas señales podrás descubrir tu misión y, en última instancia, comprender el propósito detrás de los desafíos que enfrentas. ¿Estás listo para saber si eres parte de este grupo especial? Entonces, emprendamos este viaje juntos y abramos los ojos a lo que Dios está revelando. Desde los albores de la humanidad, las Escrituras están llenas de historias de personas llamadas por Dios para cumplir un propósito mayor. Esto lo vemos en Abraham, cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y dirigirse hacia un futuro desconocido, pero lleno de promesas. Génesis 12 versículos 1 al 3. Abraham, como muchos de los elegidos, no tuvo una explicación completa de lo que le esperaba, pero su fe lo guió. Entonces, cuando alguien siente ese llamado, es posible que no lo entienda de inmediato, pero la voz interior es clara: hay algo más grande en juego. La Biblia también nos muestra el ejemplo de Moisés, quien inicialmente dudó en aceptar su papel de libertador del pueblo de Israel. Se consideraba incapaz, con dificultad incluso para hablar. Éxodo 4 verso 10. Sin embargo, Dios lo eligió precisamente por sus debilidades, para que a través de él pudiera manifestarse el poder divino. Este es un gran recordatorio para todos nosotros. Nuestras inseguridades son a menudo el escenario perfecto para que Dios actúe. El llamado divino no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra voluntad de decir sí. Cuando Dios llama, también equipa. Como en el caso de Gedeón, quien se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia e insignificante ante su pueblo. Jueces 6 verso 15. Sin embargo, fue elegido para liberar a Israel de los madianitas. Gedeón muestra que los elegidos no siempre son los más poderosos a los ojos del mundo, pero son aquellos que permiten que el poder de Dios fluya a través de ellos. Este llamado resuena en muchos que, hoy, sienten un peso en el corazón por una misión que aún no comprenden del todo. Uno de los roles más llamativos de los elegidos en las Escrituras es el de profeta, alguien llamado a ser portavoz de Dios. Vemos esto claramente en Jeremías, quien fue designado profeta incluso antes de nacer. Jeremías 1 versículo 5. Su misión era anunciar la verdad divina, desafiando a menudo a reyes y líderes religiosos, incluso cuando sus mensajes eran duros y difíciles de escuchar. Este papel, aún hoy, nos enseña la importancia de defender la verdad, independientemente de las situaciones. Otro gran ejemplo es el profeta Elías, quien en tiempos de gran idolatría en Israel se mantuvo fiel a Dios y describió con fervor a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. 1 Reyes 18 versículos 20 al 40. Su audacia y confianza en el poder de Dios lo llevaron a la gran exhibición del fuego divino, demostrando que el Señor es el Dios verdadero. Elías nos muestra que, al seguir el llamado de Dios, tenemos el poder de hacer lo que parece imposible a los ojos humanos. Es un recordatorio de que Dios siempre honra a quienes proclaman su verdad con fe y valentía. Los profetas no solo predijeron el futuro, sino que también revelaron la voluntad de Dios para la vida de su pueblo. Isaías, por ejemplo, trajo mensajes de esperanza y redención, anunciando la venida del Mesías, siglos antes de que naciera Jesús. Isaías 53. Así, los profetas no solo conducen a la gente a la verdad, sino que señalan el plan divino que se desarrolla a lo largo de la historia. Cualquiera que sienta hoy este llamado puede estar preparado para guiar a otros a la luz de la verdad divina, cumpliendo un papel esencial en el plan de Dios. Los guerreros espirituales, indicados a lo largo de las Escrituras, son individuos llamados por Dios a pelear batallas contra las fuerzas de las tinieblas. Un ejemplo poderoso es el de David, quien antes de convertirse en rey engañó al gigante Goliat con nada más que un cimiento y 5 piedras,
1 Samuel 17 versículos 45 al 50. No confió en las armas ni en la fuerza física, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Guerreros como David nos muestran que la verdadera fuerza proviene de Dios y que incluso las batallas más grandes se pueden ganar cuando confiamos plenamente en el poder divino. Otro gran guerrero en las Escrituras es Josué, quien dirigió a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Su obediencia al obedecer las órdenes de Dios, marchando alrededor de los muros de Jericó hasta que cayeron, demuestra el poder de la fe y la obediencia. Josué 6 versículos 1 al 5. Josué enseña que el éxito en nuestras batallas espirituales no proviene de nuestra propia fuerza, sino de nuestra voluntad de seguir la estrategia divina, por inusual que parezca. Los guerreros del Señor no son solo luchadores físicos, sino también espirituales. Pablo, por ejemplo, describe en Efesios 6 versículos 10 al 18 la armadura de Dios, que incluye la fe, la justicia y la palabra de Dios como armas espirituales para combatir las fuerzas del mal. Hoy, quienes se sienten llamados a luchar por la justicia, la libertad y la verdad pueden ver en estos guerreros un ejemplo de cómo afrontar los desafíos con valentía y determinación, sabiendo que están del lado de la luz. Los curanderos son elegidos para restaurar la salud, no solo física sino también espiritual y emocional. En las Escrituras, uno de los mayores ejemplos de curación es el ministerio de Jesús, quien curó a ciegos, leprosos y hasta resucitó a muertos, como en el caso de Lázaro, Juan 11 versículos 1 al 44. A través de su autoridad divina, declaró que la verdadera sanidad viene de Dios y que aquellos que tienen fe pueden ser completamente restaurados. Los sanadores de hoy siguen este ejemplo, presentándose como instrumentos de Dios para traer renovación y bienestar a los demás. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro y Juan, quienes, en Hechos 3 versículos 6 al 8, sanaron a un hombre que había estado cojo de nacimiento. No tenían riquezas para dar, pero en el nombre de Jesucristo le ordenaron al hombre que se levantara y caminara, o que lo hiciera inmediatamente. Este acto de curación no solo restauró el cuerpo del hombre, sino que también tocó las vidas de quienes presenciaron el milagro, llevando a muchos a la fe. Por lo tanto, los sanadores están llamados a actuar con fe, sabiendo que cuando Dios obra a través de ellos, las vidas de muchos se transforman. Además de la sanidad física, también encontramos en las Escrituras el llamado a sanar el alma. El Salmo 147 verso 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto nos recuerda que el papel del sanador va más allá del cuerpo, también es un trabajo de sanación interna, emocional y espiritual. Hoy, quienes se sienten llamados a este propósito pueden servir no solo en el campo médico, sino también como guías espirituales, ayudando a otros a encontrar sanación en Dios para sus traumas y dolores internos. Entre los elegidos hay quienes, aunque saben que han sido llamados a un propósito mayor, se sienten perdidos o confundidos en su camino. Un ejemplo clásico en las Escrituras es el de Jonás, quien al recibir la orden de Dios de predicar en Nínive, huyó en otra dirección. Jonás 1 versículo 1 al 3. Sabía que había sido elegido para una misión, pero vencido por la confusión y el miedo, intentó escapar del llamado. Sin embargo, el viaje de Jonás nos enseña que Dios no se da por vencido con sus elegidos, incluso cuando tienen dudas o se resisten. Otro ejemplo viene de Moisés, quien, tras la liberación de los israelitas de Egipto, pasó un periodo de confusión y desorientación en el desierto. Guió al pueblo durante 40 años en un viaje que parecía interminable. Éxodo 16 verso 35. Sin embargo, incluso en medio de la incertidumbre y las dificultades, Moisés mantuvo su confianza en Dios y en el momento adecuado, el propósito divino fue revelado. Nos recuerda que incluso en tiempos de mayor confusión, hay una promesa de claridad y dirección cuando confiamos en el plan de Dios. Aquellos que hoy se sienten confundidos pueden encontrar consuelo en Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Caminos. A veces la confusión es parte del proceso, una invitación a confiar más profundamente en Dios. Así, las preguntas elegidas están llamadas a buscar claramente no en las propias fuerzas, sino en el Señor, sabiendo que Él siempre iluminará el camino, incluso si temporalmente nos quedamos ciegos. El papel del ermitaño es el de una conexión profunda con lo divino, a menudo a través de la soledad y el silencio. En las Escrituras vemos el ejemplo de Juan Bautista, quien pasó gran parte de su vida en el desierto, viviendo con sencillez y en comunión con Dios. Mateo 3, 1 al 4.
Su tiempo de aislamiento no fue en vano, se estaba preparando para una gran misión, anunciar la venida de Cristo. Juan nos enseña que hay un poder especial en buscar a Dios en silencio, lejos de las distracciones del mundo, donde podemos escuchar su voz con mayor claridad. Otro gran ejemplo es el mismo Jesús, quien muchas veces se retiraba a lugares solitarios para orar, Lucas 5 verso 16. Aún en medio de un ministerio lleno de exigencias, él sabía la importancia de estar a solas con el Padre. Estos momentos de soledad no fueron de abandono, sino de reconexión espiritual, donde Jesús recargó sus fuerzas y buscó la dirección divina. Los ermitaños de hoy pueden seguir este ejemplo, entendiendo que el tiempo en soledad es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y encontrar renovación espiritual. El profeta Elías también tuvo su momento de eremita, cuando huyó al desierto, exhausto y desesperado. Primera Reyes 19 versículos 4 al 8. En este tiempo de aislamiento no solo descansó, sino que fue sostenido por Dios, a quien envió un ángel que lo cuide. Elías nos muestra que, incluso en la soledad, Dios está presente, cuidándonos y preparándonos para lo que vendrá. Para aquellos que se identifican como ermitaños espirituales, un viaje de aislamiento es, de hecho, un viaje de encuentro profundo con el Creador. Los guerreros de Dios son aquellos que, con valentía y fe, se levantan para luchar por la justicia y la verdad. Un ejemplo sorprendente en las Escrituras es el de Josué, quien dirigió al pueblo de Israel en batallas decisivas en la conquista de la tierra prometida. Josué confió en las promesas de Dios y no dudó en seguir sus instrucciones, como en la caída de los muros de Jericó, Josué 6 versículos 1 al 5. La postura de Josué nos enseña que, como guerreros del Señor, estamos llamados a enfrentar a nuestros enemigos con la certeza de que la victoria ya ha sido garantizada por Dios. Otro gran ejemplo de guerra es Nehemías, quien al ver Jerusalén destruida, decidió levantarse y reconstruir la ciudad, enfrentando amenazas y oposición. Nehemías 4 versículos 7 al 9. Nehemías muestra que los guerreros espirituales no solo luchan con armas físicas, sino también con fe y perseverancia, defendiendo lo que es justo y correcto, incluso cuando hay resistencia. Nos recuerda que, como guerreros, nuestra lucha a menudo implica reconstruir lo que ha sido destruido, aportando liderazgo y restauración a las vidas que nos rodean. Pablo nos exhorta, en Efesios 6 versículos 10 al 18, a vestirnos de toda la armadura de Dios para enfrentar las fuerzas espirituales del mal. El guerrero de Dios, entonces, no lucha con armas convencionales, sino con la fe, la verdad, la justicia y la palabra de Dios como espada. Los guerreros de hoy son aquellos que se levantan contra las injusticias y mentiras del mundo, guiados por la luz de Cristo, y que, incluso frente a los desafíos, no retroceden, porque saben que están luchando del lado de la verdad. Los sanadores son elegidos para traer renovación y curación, no solo física sino también espiritual. Jesucristo fue el mayor ejemplo de sanador en las Escrituras. No solo sanaba enfermedades físicas, como cuando le devolvió la vista al ciego en Jericó, Marcos 10 versículos 46 al 52, sino que también sanaba el alma, perdonando los pecados y liberando a los oprimidos por los espíritus malignos. Jesús demuestra que la curación completa solo es posible cuando hay restauración tanto del cuerpo como del espíritu, y los sanadores de hoy están llamados a seguir este ejemplo. Otro ejemplo de curación viene a través de los apóstoles. En Hechos 9 versículos 32 al 35, Pedro sana a Eneas, que llevaba 8 años paralítico. Al invocar el nombre de Jesucristo, Pedro realiza sanidad, y el impacto de esta acción no solo fue físico, sino también espiritual, pues muchos se convirtieron al ver el poder de Dios en acción. Esto muestra que los sanadores espirituales no solo actúan como médicos del cuerpo, sino como instrumentos para llevar a las personas a la fe y al arrepentimiento, señalando el poder restaurador de Cristo. También se menciona la curación como un don espiritual, dado por algunos para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 verso 9. Por lo tanto, los sanadores de hoy pueden ejercer este don de diversas maneras, a través de ministerios de oración, asesoramiento espiritual o incluso específicamente como guías para estilos de vida saludables que promuevan el bienestar físico y emocional. La curación no se trata solo de eliminar una enfermedad, sino de restaurar vidas y llevar la presencia de Dios a quienes sufren, ya sea en el alma o en el cuerpo. Los mayores son los elegidos que llevan la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones, guiando a la humanidad con discernimiento y profundo conocimiento espiritual. Un ejemplo notable es Moisés, quien al final de su vida pasó su conocimiento y liderazgo a Josué, guiando al pueblo de Israel en sus últimas palabras.
Deuteronomio 34 verso 9. Moisés demuestra que los líderes no solo tienen experiencia, sino que también tienen la responsabilidad de transmitir esta sabiduría a las generaciones futuras, asegurando que se siga siguiendo el plan de Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Simeón, un anciano mencionado en Lucas 2 versículos 25 al 32, quien esperó pacientemente toda su vida la venida del Mesías. Cuando finalmente sostuvo al niño Jesús en sus brazos, alabó a Dios por permitir que sus ojos vieran la salvación prometida. Simeón nos muestra que los líderes son aquellos que mantienen viva la esperanza y esperan fielmente el cumplimiento de las promesas divinas. Su sabiduría se basa en la paciencia y la fe inquebrantable en los tiempos de Dios. A menudo se recomienda a los líderes como líderes y consejeros espirituales a lo largo de la Biblia, como en Proverbios 16 versículo 31, la recompensa de los honrados es una larga vida, sus canas son corona de gloria. Son pilares de la comunidad de fe y utilizan sus experiencias para guiar a los más jóvenes y compartir conocimientos que solo el tiempo y la devoción pueden aportar. Para quienes se identifican con este rol, un viaje consiste en ser guiados con humildad, amor y una sabiduría que trasciende generaciones, ayudando a otros a recorrer el camino de la rectitud. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu verdadero propósito? ¿Tiene claro que la vida no es solo una secuencia de acontecimientos, sino un llamado divino a algo mucho más grande? Si a lo largo de este vídeo sentiste resonar en tu corazón el peso de la verdad, entonces es posible que seas uno de los elegidos. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Estás listo para abrazar tu misión y seguir el camino que Dios ha preparado para ti? Piénselo. ¿Cómo pueden sus acciones de hoy impactar no solo su vida, sino también la vida de todos los que lo rodean? La transformación comienza en el momento en que decidimos actuar. Ahora es el momento de aplicar todo lo que has aprendido. ¿Qué te impide dar el siguiente paso hacia tu misión? Los desafío a reflexionar sobre esto y comprometerse a tomar acciones concretas. Y si está listo para continuar este viaje, suscríbase al canal y active las notificaciones. Aquí continuaremos explorando el plan divino y cómo puedes, paso a paso, caminar hacia tu propósito. ¿Estás listo para ser parte de esta transformación? Así que sigamos juntos.